Hola, muy buenas tardes, mis amados hermanos. Hoy día vamos a seguir con las clases de nuestro Instituto Teológico Interdenominacional de la Patagonia, ITIP, ¿cierto? Seguimos con los libros históricos, en los cuales hoy día vamos a hablar sobre Josué, Jueces y el libro de Ruth, una de las mujeres del Antiguo Testamento que tuvo el libro junto a la reina Esther. Bueno, ¿cómo vamos a ir a Josué? Ustedes en su celular o en su computador tienen las diapositivas. Y vamos con la primera diapositiva. Pero antes de ir con la primera diapositiva, vamos a ir con una oración para empezar la clase. ¿Ok? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por estar reunidos, Señor, porque tú nos permites, Señor, esta tecnología, Señor, para llegar con tu palabra, Señor, a cualquier rincón, Señor, de donde estemos, Señor. Padre amado, Señor, yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, sea guiada por el Espíritu Santo y sea de alimentación, Señor, de alimento sólido, Señor, para enseñanza y entendimiento de nosotros, Padre, para también así también poder explicarlo y enseñarlo a los demás, Señor. Bendice esta clase, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, empezamos con el libro de Josué. Y si ustedes ven, en un subtítulo dice La conquista. La conquista. Bueno, origen y fecha. Este es el primero de los 12 libros históricos del Antiguo Testamento. Recordemos que hay 12 libros históricos, pero el primero de los libros históricos, ¿cuál es? Josué. Y nos narra desde cuando el pueblo de Israel acampaba en los llanos de Moab, esperando el mandato de Dios para cruzar Canaán y tomar posesión de ella. Recordemos que estaban todos ahí, ustedes saben, después del éxodo, después de la salida, caminaron, vagaron 40 años y estaban ahí, en los llanos de Moab, ¿cierto? Esperando el mandato de Dios para cruzar a Canaán, que era la tierra prometida, para que fuera posesión de ella. Bueno, en el otro punto dice, Dios había dado instrucciones a Moisés de entregar el liderazgo a Josué. Y lo pueden ver en Deuteronomio 3:28, ¿cierto? Cuando ahí habla que es necesario que fuera Josué el siguiente líder. Y lo podemos leer, dice, y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Dios ya le había dado un mandato a Moisés, que le dijera a Josué que él iba a ser el líder, ¿cierto?, de su pueblo, del pueblo de Israel, para pasar la tierra prometida. Bueno, la fecha de este libro fue entre 1405 y 1385 antes de Cristo. Recordemos que estas fechas son estimativas. Muchas veces unos eruditos en la palabra pueden decir unas fechas antes o posteriores. Lugar, Canaán. Los destinatarios de este libro, Israel y su descendencia. Seguimos a la siguiente diapositiva que dice autor. Bueno, el autor es desconocido, sin embargo se le atribuye a Josué gran parte del libro, ya que era testigo presencial de cada acontecimiento. Hasta cierto punto del libro Josué era el testigo presencial y los eruditos de la palabra se lo añaden, ¿cierto?, este libro a Josué. Bueno, Josué pudo haber preparado a un asistente, miembro de la congregación, para que terminara el libro. Sí, muchas veces en esos tiempos, en aquellos tiempos, la persona que hablaba o que vivía lo escribía a otra persona y otra persona iba escribiendo lo que iba relatando el testigo presencial. Josué, que significa Jehová salva o el Señor es salvación, corresponde al nombre Jesús en el Nuevo Testamento. O sea, es una palabra muy fuerte, es una palabra preciosa y de mucha responsabilidad y mucha envergadura espiritual. Josué nació en Egipto y era joven en la época del Éxodo. Lo podemos ver en Éxodo 33:11. O sea, Biblia confirma Biblia. Todo lo que estamos hablando está confirmado por la santa palabra de Dios. Pero acá quiero hacer un pequeño paréntesis. Dice, Josué nació en Egipto y era joven en la época del Éxodo. Recordemos que en unos libros anteriores habíamos hablado ya de que Moisés le iba a dar el liderato por mandato de Dios a Josué, ¿cierto? Moisés tuvo
varias características, ¿cierto? Cuando fue ya en casa de Faraón, adquirió grandes conocimientos. Pero acá está hablando de Josué, que nació en Egipto, cuando el pueblo de Israel era esclavo, ¿cierto? Pero ¿por qué Dios eligió a Josué? Fíjense, dice, Josué era joven en la época del Éxodo y nació en Egipto. O sea, pasó toda su niñez escuchando, primero esclavo, segundo, escuchando, creyendo en Dios y escuchando a Moisés. Fue creciendo y la fidelidad de Josué fue tremenda hasta el final. Recordemos que cuando hicieron el becerro de oro, Josué no estaba participando, Josué estaba en la llanura, por decirlo, en la falda del monte donde había subido Moisés a buscar las tablas, ¿cierto? Las tablas de la ley. Josué siempre se mantuvo fiel, un guerrero recto en los caminos del Señor. Tenía muchas de esas características. Recordemos que el Señor dice, mis ojos ¿dónde lo he puesto? En los fieles de la tierra. Y Josué era uno de los fieles. Bueno, se llamaba Oseas, que significa salvación. Eso lo pueden ver en Números 13:8. Vamos a verlo. Números 13:8. Números 13:8 dice, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun, y Josué, hijo de Nun, porque Josué después se le cambió el nombre. Josué, su nombre era Oseas, y se lo cambiaron a Josué. Pero Moisés lo llamó Josué. Yahvé es salvación. En Números 13:16, confirmémoslo, así como lo confirmamos anteriormente, dice, de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael. Disculpen, 13:16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y Oseas, hijo de Nun, le puso a Moisés el nombre de Josué. Ahí podemos confirmar todo lo que dice esta diapositiva. Bueno, seguimos. En la forma griega, Jesús, que significa Jesús. Bueno, ahí ustedes le van a dar la interpretación o la modulación necesaria, ¿cierto? Josué era un siervo que había experimentado la liberación de Egipto, el otorgamiento de la ley y los terribles sufrimientos del desierto. O sea, desde niño fue esclavo, pero participó en la liberación de Egipto, ¿cierto? Él cuando se abrieron los mares y esos mares se fueron grandes paredes de agua, él estuvo pasando al medio. En los sufrimientos del desierto por 40 años, él también estuvo. Anterior a eso, el otorgamiento de la ley, ¿cierto? Las tablas de la ley con los mandamientos, los leyes, los estatutos, también estuvo Josué. Así que Josué estuvo en todas esas etapas. Su fidelidad marcó el corazón del Señor. Vamos a contenido. Jehová nombra como sucesor a Moisés. Jehová nombra como sucesor de Moisés a Josué en la toma del liderazgo sobre el pueblo de Israel. Este nombramiento no es otorgado por casualidad, sino por una cantidad de características que distinguían a Josué, como lo dijimos anteriormente. Por ejemplo, el servicio. Veámoslos en Éxodo 17:20. Busquen Éxodo 17:20 y van a ver unas características de Josué que dice, disculpen, no era Éxodo 17:20, era Éxodo 24:13. Éxodo 24:13. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Entonces, ahí nos da testimonio de que Josué era un servidor, ¿cierto? Sí, que Josué era un gran servidor, pero en esa diapositiva salen más pasajes bíblicos, así que pueden seguir corroborándolo. También el servicio como soldado, en Éxodo 17:9 al 13. Dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. O sea, le dijo, ¿cómo le dijo? Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear. O sea, Moisés le dice a Josué, escoge varones y sal a pelear. O sea, tú eres el líder de todos esos soldados. Tú eres el comandante de la guerra. Entonces, el servicio como soldado de Josué también era muy grande.
como explorador lo podemos ver en Números 13:14. Número 13:14 dice: disculpe, Números 13 podemos ver como la misión de los 12 espías, ¿cierto? En la misión de los 12 espías lo mandó también junto con Caleb a explorar una tierra. Y él estaba, o sea, primero servicial, segundo, líder nato como soldado, después la exploración. Súplica por parte de Moisés, eso lo podemos ver en número 27:15. Números 27:15. Dice: entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, del 15 al 17, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. O sea, el Señor fue bien explícito. Hay que nombrar varones llenos del espíritu, y toma al hijo de Nun, o sea, Josué. Entonces, eso nos da una muy bonita ejemplo, nos confirma que Josué era muy valorado por el Señor. También la soberanía de Dios, lo podemos ver también en número 27:18. La soberanía de Dios, números 27:18. Dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. La soberanía del Señor al mandar, al decirles todas estas cosas. Sí, la presencia del espíritu lo podemos ver ahí mismo. También lo podemos ver. Saltemos a otro pasaje bíblico, Deuteronomio 34:9. Deuteronomio 34:9 dice así: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Presencia del espíritu de sabiduría en Josué. Bueno, separación por parte de Moisés, eso lo podemos ver en los tiempos finales. Carencia del egoísmo al seguir al Señor de manera total. O sea, Josué no se privaba de nada. Lo podemos ver en Números 32:12. Números 32:12. Que dice: excepto Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. O sea, no hubo carencia de egoísmos en ellos. Josué, bueno, en ese pasaje bíblico estaba junto con Caleb, su compañero, pero ¿qué quiere decir que carecían del egoísmo al seguir al Señor? O sea, estaban dispuestos completamente a la obra, al servicio de Dios. Y eso es fidelidad. Recordemos que Josué nunca dobló rodillas ante los Baales, siempre estuvo recto, firme ante los caminos y la obra de Dios y su palabra. Bueno, el propósito de este libro es histórico y su objetivo es narrar la conquista y la división de la tierra de Canaán. El libro muestra muy claramente cómo las promesas de Dios en cuanto a la tierra prometida se cumplieron. También hay advertencias en cuanto a lo que ocurre cuando el pueblo de Dios no cumple su parte del pacto. Nos muestra fidelidad de Dios aun cuando exista desobediencia o una obediencia no completa. Dios nunca falla, y eso lo pueden ver en el capítulo 17, versículo 13, o en el capítulo 18, versículo 3. Dios muestra a su pueblo los peligros de mezclarse con los cananeos y el simbolismo en la edificación del reino de Cristo. Acá hay una cosa muy importante, por ejemplo,
En el segundo punto dice, el libro nos muestra claramente las promesas de Dios en cuanto a la tierra prometida se cumplieron. Todo esto ya viene de promesas del Señor y se cumplieron. También dice, también hay advertencias en cuanto a lo que ocurre cuando el pueblo de Dios no cumple su parte del pacto. ¿Qué pasa cuando el pueblo del Señor no cumple su parte del pacto? Dios los hace entrar en razón. Muchas veces es doloroso, muchas veces es incomprensible, muchas veces es fuerte, como el Señor te hace volver a los caminos. Pero el Señor te tiene que enseñar. Y para que tú vayas en los caminos, el Señor te tiene que mover. Te tiene que mover fuertemente para enseñarte quién es Dios, a quién hay que obedecer, quién es el que manda, pero por amor, por respeto, por cariño, por la fidelidad que Él ha tenido con nosotros. Así también tenemos que retribuirle todo lo que el Señor ha puesto a nosotros, también hay que retribuírselo a Él. Dice, nos muestra la fidelidad de Dios aun cuando exista desobediencia y no una obediencia completa. Dios no falla nunca, ¿cierto? Y Dios muestra a su pueblo los peligros de mezclarse con los cananeos y el simbolismo de la edificación del reino de Cristo. Mezclarse con los cananeos era terrible. Con los cananeos, recordemos que los cananeos tenían la mayor inmoralidad, pecados de inmoralidad sexual, todo tipo de perversiones. Entonces, si las personas convivían mucho con cananeos, se iban a contaminar. Eso es lo que no quería el Señor, que un israelita no es que no le copiara, sino que no conviviera, no se mezclara con los cananeos. Pero ojo, el cananeo sí podía convertirse a los caminos del Señor. Eso sí se podía. Bueno, en nuestra siguiente diapositiva dice contenido. Y sale una gráfica, ¿cierto? Unos pequeños símbolos, un pequeño gráfico que dice la conquista de Canaán, la tierra prometida, entre paréntesis, bajo el liderazgo de Josué. Nos relata 4 puntos esenciales de este libro. Acá, en esa gráfica, vamos a ver el libro de Josué, pero separado en 4 puntos, en 4 etapas. ¿Ya? Josué sale al medio, ¿cierto? Y alrededor tiene 4 esferas. La esfera amarilla, que dice el número 1, dice guía a la tierra prometida. Así empieza todo el libro. Una guianza a la tierra prometida. Como dijimos anteriormente, Moisés por parte del Señor le cedió el liderazgo a Josué para que empezara la guía hacia la tierra prometida. Después, guerra contra los cananeos. Había que derrotar toda inmoralidad sexual, había que derrotar toda idolatría, todo pecado había que derrocarlo, había que sacar todos los altares que tenían los cananeos, esos altares de dioses falsos, de dioses paganos. Había que botarlo, había que destruir todo para empezar en la tierra prometida que fuera limpia y totalmente del Señor. 3. Josué distribuye la tierra prometida. Recordemos que pasaron las tribus, ¿cierto? Las 12 tribus que se formaron, y ya las 12 tribus ya no eran solamente las familias, sino que era la familia, pero con toda la descendencia, o sea, eran muchas personas, muchas miles de personas, en la cual ya era el pueblo de Dios. Y número 4, palabras finales de Josué. Dice la siguiente diapositiva, dice, guía de la tierra prometida. Los capítulos 1 y 5 dice, Josué es nombrado líder de Israel y llama a obedecer la Torá, además de realizar la preparación para cruzar a la tierra prometida. En todo momento había que obedecer la Torá, porque ahí están los cimientos, los fundamentos, la base del pueblo israelí, del pueblo de Dios. Ahí estaba la base de lo que el Señor quiere para con nosotros, cómo debemos caminar, cómo debemos empezar a caminar, cómo debemos empezar a movernos, cómo debemos actuar, cómo tiene que ser nuestra procedencia de vida. Y en el capítulo 2, del 1 al 24, Josué envía espías a Jericó. Ahí está una historia muy bonita donde sale una mujer, Rahab, y dice, el temor a Dios te prospera y te da vida. Fíjense, también sale un
un pasaje bíblico que dice Éxodo 1:17, 20 y 21. Esos son los tres versículos del libro de Éxodo en este punto. ¿Por qué quiero resaltar este punto? Dice, Josué envía espías a Jericó, ¿cierto? Pero esos dos espías, estaban en Jericó, se lograron entrometer a Jericó, pero las personas escucharon de ellos y querían ir a buscarlos para asesinarlos. Pero una mujer llamada Rahab los puso, lo ocultó en su casa. Nunca me gusta mucho decir la procedencia de Rahab, pero Rahab en ese tiempo, su trabajo era prostitución, sale ramera, ¿cierto? Pero ella, fíjense, lo ocultó a los espías. Después tiró por decir, unas sábanas, ¿cierto? De forma de cuerda y pudieron bajar los espías para que pudieran huir sin que los mataran. Pero los espías dijeron que iban a volver. Y ella les dijo, por favor, salven a mí y a mi familia. ¿Ok? Se fueron los espías. Fíjense la enseñanza que nos da esto. Porque después vuelven a Jericó. Y todos saben cómo vuelven a Jericó, cómo se derrumban las murallas de Jericó. Y entraron a Jericó después que se cayeron las murallas. Pero la casa de Rahab no se cayó. Y fueron a buscar a Rahab y a su familia para cumplir la promesa. ¿Eso qué quiere decir? Rahab, primero que nada, dos cosas. Rahab desobedeció todo lo que estaba en Jericó. Y si hubiera desobedecido para ayudar a los espías que venían de parte de Dios, del pueblo de Dios, ella podía sufrir la muerte. O sea, fue fiel a Dios hasta la muerte y le creyó hasta la muerte. Así es como tenemos que estar nosotros, así como tiene que estar nuestro corazón, creer en Dios hasta la muerte. Y segundo, podemos tener 1.000.000 de pecados, podemos tener pecados muy malos, ¿cierto? Porque la prostitución es un pecado muy malo. Pero ojo, si nos arrepentimos de corazón y le servimos a Dios hasta la muerte, el Señor nos perdona y además nos restituye. Vean a Rahab, lean esos pasajes bíblicos y se van a dar cuenta de cómo funciona el amor, la fidelidad y la misericordia de Dios. En los pasajes de Éxodo 1, 17, 20 y 21 hace mención a las parteras. Cuando Faraón dijo, cuando nazcan hombres a las mujeres hebreas, mátenlos. O sea, abortos o si no homicidios a pequeños, infanticidios, desde esos tiempos. Pero ellas mintieron. Fíjense, dijeron una mentira. Y la palabra dice no mentir. Pero le dijeron la mentira a Faraón. No podíamos matar ningún niño porque las mujeres hebreas son muy robustas y los niños salen muy fuertes, entonces no salen débiles como para matarlos. Pero el temor a Dios te prospera y te da vida. El Señor vio que su temor era para Él, al Dios de Israel, y las perdonó y fueron bendecidas. Fíjense. Dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por las parteras haber temido a Dios, Él prosperó sus familias. O sea, cuando tú eliges la vida, prosperar en vida, cuando tú eliges los caminos de Dios, el Señor te va a prosperar. El Señor te va a prosperar. Bueno, seguimos. El cuarto punto dice, capítulos 3 y 4, hacia la tierra prometida, el camino hacia la tierra prometida. Capítulo 5, la circuncisión. Ahí es cuando estaban en el Gilgal, ¿cierto? La circuncisión y la Pascua en el Gilgal. Esto es muy bonito ese pasaje. Dice en un rectángulo amarillo, porque los hijos de Israel que anduvieron 40 años fueron consumidos por desobediencia. Y el versículo 12 dice, y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra. 40 años en desobediencia. ¿Y por qué el Gilgal? Porque los que pasaron a la tierra prometida fueron los hijos de ellos. Recuerden, los que recibieron el libro de Deuteronomio,
Recuerden que leímos el libro de Deuteronomio que Moisés le tuvo que enseñar la Torá nuevamente a los que habían salido, o sea, a los que habían nacido en esos 40 años en el desierto, o los que habían salido de Egipto, pero eran muy demasiado pequeños. Les tuvo que enseñar las leyes de nuevo, porque los padres se las sabían, pero eran desobedientes. Por eso dice, porque los hijos de Israel anduvieron 40 años y fueron consumidos por la desobediencia. Ellos no entraron a la tierra prometida, entraron sus hijos, su descendencia, a los que escucharon el libro de Deuteronomio, a los que Moisés le tuvo que repetir la Torá o el Pentateuco. Y dice en el versículo 12, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que el maná es un alimento, es un sustento momentáneo. Pero cuando empiezan a ver los frutos, cuando tú empiezas a alimentarte de los frutos de la tierra, es una comida sólida, es una comida edificante espiritualmente. ¿Y eso qué significa? Que hubo un cambio de mentalidad. Lo podemos ver en esa estrellita roja que dice, hay un cambio de mentalidad tremendo. Bien, amados hermanos, después dice, punto 2, batalla de los cananeos. Con los cananeos, la toma de Jericó, se derriban los muros, ¿cierto? A través de, ustedes saben, vueltas por la ciudad de Jericó, sonido de trompeta o sonido de shofar, ¿cierto? Y se cayeron los muros. Todo eso por mandato de Dios. Jai, la toma de Jai, enseñanza y fidelidad de Dios. ¿Por qué esto? En la enseñanza y fidelidad de Dios es la toma de Jai. Primero, fracaso de Israel por causa de la desobediencia de Acán. Y segundo, victoria y toma de Jai después del arrepentimiento. Esta es una enseñanza muy bonita. ¿Por qué? Porque el Señor siempre les dijo, tienen que tomar Jai. Jai es suyo. Pero Acán, con un puñado, con una tropa de personas, quisieron ir a tomar Jai. Pero cuando Dios no le había dicho nada. Entonces, a pesar de que el Señor les había prometido que Jai era de ellos, pero en su tiempo, ellos fueron a destiempo y por desobedientes los hizo fracasar. Pero cuando volvieron todos derrotados nuevamente a Jericó y oraron, se arrepintieron de corazón y escucharon palabra de Dios, cuando la voz de Dios les dijo, ahora sí vayan a tomar Jai, ahí fueron y tomaron Jai y ganaron. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor en tu vida ha puesto un propósito. Pero si tú no estás caminando bajo la voluntad de Dios, el propósito se va a demorar o el Señor bajo frustraciones te va a enseñar. Bajo caídas, bajo tropiezos te va a enseñar. Y tú te vas a preguntar, pero ¿cómo si Él me había dado esa promesa? Sí, pero no estás obedeciendo a los tiempos, a la voz de Dios. Y es por eso que cuando tú obedeces a los tiempos y a la voluntad de Dios, los propósitos se te revelan. Bueno, capítulo 9, Gabaonitas se vuelven al Dios de Israel. Capítulo 11 y 12, los reyes cananeos luchan contra Israel, pero Dios le da la victoria sobre los pueblos a Josué. Recordemos, en ese triángulo amarillo dice, cananeos, corrupción moral, generalmente sexual, lo podemos ver en Levítico 18, y los sacrificios de Deuteronomio 12, 25 al 31. Tenían todo tipo de corrupciones, idolátricas, morales, de todo. Los cananeos eran totalmente incompatibles con lo que era el pueblo de Dios, o con lo que quería Dios para su pueblo. Sin embargo, los cananeos podían volverse a Dios. Ellos tenían la oportunidad de arrepentirse y volverse hijos de Dios. Número 3. División de la tierra prometida. Cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. En Génesis 12, del 6 al 7. Todo esto, la división de la tierra prometida, ya viene del cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. En Génesis 12, del 6 al 7, ustedes lo pueden leer. Dice, a tu descendencia daré esta tierra, la tierra de Canaán. Bueno, ahí vienen, y después en esa diapositiva se empiezan a nombrar las tribus y cómo fue repartido. ¿Cierto? Rubén, Gad, Manasés, Judá, Efraín, Manasés también, nuevamente la ciudad de los levitas, y así sucesivamente. Cuando ustedes lo puedan apreciar en la diapositiva, estudiarlo, reflexionarlo y más o menos hacerse una idea de cómo fue repartido esos terrenos. Bueno, las palabras finales de Josué, similar al discurso de Moisés, ¿cierto? Obedezcan a Dios, no se aparten, sigan, lean la Torá,
hagan caso a los mandamientos. Y es lo mismo que el Señor nos dice ahora. Hagámosles caso a Dios, no seamos desobedientes, sigamos por ese camino recto. Leamos palabras, escudriñemos las Escrituras, como dijo Jesucristo, que da testimonio de mí. Hay que escudriñar las Escrituras para saber cuál es la buena voluntad perfecta de Dios para con nosotros. Dice, Josué les recuerda sobre la generosidad de Dios, de cómo los trajo a la tierra prometida y los rescató de los cananeos. El llamado es alejarse de la idolatría de los cananeos, ¿cierto? Prostitución religiosa, sacrificio de niños, etc. Y ser fiel a Dios. Y en el triángulo ese de color naranjo, dice fidelidad a Dios, entre paréntesis ley de Moisés, vida y bendición en la tierra. Infidelidad a Dios, justicia y exilio. Y recordemos que esa justicia duele, esa justicia es fuerte. Cuando Dios pone su mano de justicia para rectificar un camino, es fuerte. Y también hay exilio en la infidelidad a Dios. Bueno, mis amados hermanos, este es el libro de Josué. Espero que si tienen dudas me la pueden hacer a mi WhatsApp personal o bien al WhatsApp del instituto que tenemos ITIP los días martes. Pero esto es Josué. Nos queda Jueces y Ruth. Vamos ahora con Jueces. Espero que hayan podido entender un poquito de lo que fue Canaán y la tierra prometida. ¿Cierto? Recordemos que Moisés le dio el liderato a Josué. Josué, por mandato de Dios, tomó la tierra de Canaán y empezó a conquistar a través también de las tribus. Empezaron a conquistar todo terreno que venía. Empezaron a hacer guerra contra todas las partes de los cananeos para conquistar la mayoría del territorio de Israel. Perdón. Ahora el libro de Jueces. Como subtítulo Libertadores. Dice, origen y fecha. Este es el segundo PDF que les envié. Esta es la segunda diapositiva del libro de Jueces. Dice, este es un libro histórico, ¿sí? Y lleva el nombre de Jueces, porque se refiere a los libertadores o líderes que Dios le dio al pueblo de Israel para la preservación en contra de sus enemigos. Hebreo significa libertadores o salvadores. Muy buen nombre. Fecha. Este libro puede comprender hasta 350 años. Y desde la conquista, o sea, desde Josué, desde 1398 a.C. hasta la monarquía, ¿cierto? 1043 a.C. Destinatario, Israel y su posteridad, o sea, su descendencia. En la otra diapositiva, muy buena, hay una pregunta que dice, ¿qué es un juez? Bueno, dice, este término puede traer confusión, porque no se ajusta al concepto moderno de juez. No presidían en la corte y no recibían denuncias ni aplicaban sentencias. Los jueces eran líderes o libertadores erigidos por Dios, por Jehová, sobre quien venía su espíritu y le daba poder para hacer frente a una determinada situación. El juez era hombre o mujer, recordemos que estaba Débora, escogidos por Dios para expulsar al opresor y dar reposo a la tierra. No era rey y no fundaba dinastía ni familia real. Entonces, llevar el título de juez era bastante especial, no era como un juez de ahora, ¿cierto? Que no dictaba sentencia, no estaba en la corte, no recibía denuncias, no aplicaba sentencia, no, nada de eso. El juez era un hombre escogido por Dios, ¿cierto? Para expulsar al opresor y dar reposo a la tierra. Autor. Nadie sabe con certeza quién escribió el libro de Jueces. Sin embargo, el Talmud judío indica a Samuel. Samuel fue un profeta que vivió durante el tiempo que se llevaban a cabo estos acontecimientos y lo más probable es que haya sido Samuel. Recordemos que Samuel también, lo vamos a ver más adelante, pero también era muy sabio en la palabra. Cabe señalar que el escritor se enfoca en una época en la cual todavía no había rey en Israel. Todavía no estaba Saúl, ¿cierto? 1043 a.C.
Por eso había jueces, no había monarquía, solamente había una teocracia. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso sale en Jueces 17:6. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver más adelante. Recordemos, en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, cada uno lo hacía a la pinta de uno. Y a Dios no le gustaba eso. Bueno, el tema y el propósito de este libro. Este libro se ocupa de la historia de los israelitas, desde la época de Josué hasta la de Samuel. En el libro de Jueces se aprecia una triste repetición del pecado, la maldad, juicio y salvación. Es una acción muy cíclica que se da en esa época. El libro de Jueces nos muestra la desobediencia del pueblo de Israel hacia Dios, yendo en pos de dioses ajenos, inmoralidad, maldad, idolatría, abundancia de pecados. Desobediencia al no echar a los cananeos de la tierra. Recordemos que Josué, anteriormente, para conquistar, era mucha tierra, era mucha población, ¿cierto? Eran muchos territorios, y no alcanzaron a conquistar todos, o sea, quedaron remanentes de cananeos. Y cuando hay un remanente de una contaminación, empieza a contaminar todo. Recordemos como el ejemplo cuando nosotros nos dicen cuando chicos, en un cajón de manzanas, si una manzana está podrida, pudre las demás, ¿cierto? Lo mismo, se quedó un pequeño remanente de cananeos y de nuevo empezó a podrir espiritualmente a los demás. Matrimonios con cananeos impíos, también sale que no estaba permitido, pero aún así desobedecían y accedían a esto los hijos de los israelitas. No obedecer a los jueces, recordemos que hablamos de la desobediencia, dejar a Dios después de la muerte de los jueces, o sea, como lo dijimos anteriormente, eran acciones cíclicas, habían jueces, obedecían, se moría el juez, desobedecían y así como cíclico, todo era totalmente una rutina. Hay una diapositiva con unos gráficos igual, unos símbolos muy bonitos que dicen una estrella calipso, dice jueces, 2 del 1 al 5. No los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Eso quiere decir que el Señor de alguna forma te enseñaba, aunque sea de la forma más adversa, te enseñaba. Bien, después hay un gráfico como cíclico, ¿cierto? Dios levanta jueces, después Israel deja a Dios, Dios permite que Israel sea subyugado y derrotado por otros pueblos, Israel ruega por su liberación y de nuevo Dios levanta otros jueces. Y así va, o sea, Dios levantaba jueces, pero Israel, después que morían los jueces, Israel dejaba a Dios. Después que dejaban a Dios, Dios permitía que sufrieran, ¿cierto? Para darles una enseñanza, para rectificar sus caminos. Y ahí venía Israel ruega por su liberación, o sea, venía el arrepentimiento y nuevamente venía un juez para nuevamente rectificar sus caminos, orientarlo y guiarlo de la mejor manera. Al lado derecho de esa diapositiva hay un pergamino azul, dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. El Señor los dejó para prueba, para hacer el examen espiritual. ¿Pasamos la prueba o no la pasamos? Es por eso que en nuestras vidas vienen muchos cananeos, ¿cierto? Y que son esas pruebas que tenemos en la vida. Son esas pruebas, son esas situaciones cananeas que vienen en nuestras vidas a diario, en la cual el Señor nos prueba. Tenemos que estar atentos y ganar la batalla. Bien. Los jueces de Israel fueron Otoniel, ¿cierto? Otoniel, Ahod, Samgar, fíjense, Débora y Barak, Gedeón, Abimelech, Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón y Sansón. Es muy bonito este libro de jueces, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, pero quiero rescatar primero a 4 jueces. Primero Débora, porque era la primera mujer que se nombraba en un libro de jueces como una persona de autoridad, ¿cierto? Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Débora
Dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel, lo gobernaba y era profetisa. ¿Quién dice que no hay mujeres que son profetas? Hay mujeres profetas desde los tiempos antiguos. Y Débora tenía una autoridad, gobernaba. Y recordemos que estaba con Barak, y Barak que le dijo, yo voy a la guerra, pero si es que voy contigo, si tú no vas conmigo, yo no voy a la guerra. Imagínense. Y después hay tres que quiero nombrar que son bastante importantes. ¿Por qué? Porque primero estaba Gedeón. Gedeón estaba con los 300, usted sabe, los 300 de Gedeón. Gedeón iba a luchar, iba a la guerra, pero tenía muchos soldados. Pero Dios le empezó a seleccionar y cada vez le fue quitando más soldados. Y Gedeón decía, pero ¿cómo 300 contra miles? Pero el Señor le dio la guerra a Gedeón. Pero Gedeón falló en algo. Ahí va, Gedeón falló en algo y cayó. Y después se levantó otro juez. También Jefté era un guerrero, ¿cierto? Un guerrero. Gedeón hizo un altar idolátrico en la cual no le gustó a Dios. Jefté era un guerrero, ¿cierto? Y Jefté empezó a guerrear contra los opresores enemigos, en la cual el Señor le dio la victoria completamente a Jefté como juez. Pero ¿en qué se equivocó? Cuando dijo el Señor, voy a sacrificar lo primero que vea, ¿cierto? Y lo primero que vio fue a su hija, a su única hija danzando, y sacrificó a su hija. Acá hay dos opciones de forma teológica. Una, dicen que sacrificó a su hija, pero todos creen que la sacrificó de muerte. No, unos eruditos dicen que la sacrificó que no se casara nunca, que mantuviera su virginidad hasta la muerte, que ese era un tipo de sacrificio. Pero, ¿por qué el Señor se enojó tanto? Porque él no sé. Jefté habló de sacrificios. El Señor no quiere sacrificios, quiere obediencia, y menos de hijos, ¿cierto? Entonces, hay dos partes que se pueden, no lo dice claramente, pero nosotros estudiando, tenemos que llegar a la mejor conclusión. Y bueno, todos conocen la historia de Sansón. Sansón hubiera sido otra historia. Recordemos que él y Jesucristo fueron llamados por un ángel a sus madres. Fue algo muy hermoso, muy bonito, pero Sansón no pensaba lo mismo. Entonces Sansón era muy rebelde, era soberbio, desobediente, pecado de inmoralidad, lo tenía todo. Pero fíjense, por todos esos pecados, por la inmoralidad sexual, por la desobediencia, la rebeldía, la soberbia, la altivez, como quedó Sansón cuando lo capturaron, le sacaron los ojos, quedó sin visión. Es así muchas veces cuando nosotros estamos en esos pecados, como estamos sin visión y por eso es que no vemos el camino, es por eso que no vemos el camino recto, porque estamos sin visión espiritual, nos perdemos y eso no debe pasar. Bien, pero Sansón se arrepintió y el Señor le devolvió las fuerzas. Es así, nosotros nos podemos arrepentir y el Señor nos va a escuchar y nos va a devolver las fuerzas para seguir caminando en el camino que Él quiere. Bueno, en el capítulo 19 del libro de Jueces, el levita y su concubina, podemos apreciar el nivel de maldad en que los israelitas actuaban cuando se alejaban de Dios, para ir en pos de sus dioses falsos y así caer en pecados de idolatría, perversidad sexual, prostitución religiosa y desobediencia. Este pasaje bíblico es muy fuerte, es muy penoso, del levita y su concubina. Quiero que lo lean, leanlo bien, reflexionenlo y van a ver cómo actúa la maldad de las personas cuando nos alejamos de Dios. Y lo vuelve a repetir, la misma frase, Jueces 21-25, pero antes fue en otro pasaje bíblico, dice, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Como le dije, eran actos totalmente cíclicos. Estaban los opresores, el Señor levantaba un juez, derrotaban a esos opresores, el pueblo de Israel obedecía, el juez moría y el pueblo de Israel volvía a hacer lo que quería.
¿cierto? Volvía a hacer lo que quería, el Señor le mandaba opresores para que tomaran conciencia y volvieran a la rectitud. Ahí los israelitas nuevamente se arrepentían y el Señor levantaba jueces para derrotar eso. Totalmente cíclico, y así fue con todos los jueces. La mayoría de los jueces, a excepción de, de Gedeón, Jefté y Sansón, todos hicieron o todos obedecieron perfectamente a Dios, menos estos tres jueces que fueron los más destacados en este libro. Bueno, mis amados hermanos, llegamos al final del libro de Jueces y ahora vamos a ver el libro de Ruth. Vamos al libro de Ruth. Espero que la clase le haya sacado de muchas dudas. Espero que cuando hayan leído estos libros también pueda haberle ayudado con estas clases. Y ahora vamos a ver el libro de Ruth. Dice, como subtítulo, Amistad. Segunda diapositiva. Dice, este libro es muy importante y particular, ya que habla de una de las dos mujeres que tienen escritos en el Antiguo Testamento. Claro, que tienen escritos. Por ejemplo, está Ruth, está Esther, ¿cierto? Una de las dos mujeres que hablan ahí. Pero hablamos antes de Débora, pero Débora no tenía escrito, solamente la nombraban en el libro. Bien, a la vez Ruth es mencionada una vez en el Nuevo Testamento, en la genealogía de Cristo, Mateo 1.5. Ahí nombran a Ruth. Y Ruth en hebreo o moabita significa amistad. Todavía no llegan a esa conclusión si Ruth en hebreo o en moabita significa amistad. La fecha de este libro, 1370 a 1041 a.C. La historia ocurrió en el tiempo que gobernaban los jueces 1.1. Entonces, en esos tiempos se escribió el libro de Ruth. En esos tiempos se escribió el libro de Ruth. O sea, mientras estábamos hablando de jueces, ya estaba Ruth, ¿cierto? En uno de esos tiempos ya estaba pasando lo que vamos a explicar en este libro. Bien, en el libro de Ruth se nombra a David, ¿cierto? 1011 y 971 a.C. y no a Salomón. Por eso muchas veces se dice que, bueno, lo vamos a explicar más adelante. Y no a Salomón. Ruth 4:17 al 22, miren, fíjense. ¿Qué le quiere decir con esto? 4 del 17 al 22 dice, y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le nació un hijo, a Noemí lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Todavía no nacía Salomón, pero sí ya nombraban a David. O sea, recordemos que Ruth era familiar del rey David. Destinatarios, Israel y su posteridad. Autor de este libro es desconocido. Sin embargo, los judíos mencionan a Samuel como el autor, ya que no murió hasta que hubo ungido a David como el rey escogido por Dios. O sea, también estuvo en esos acontecimientos. La historia de Ruth, la mujer moabita. Obviamente la de Moab. Ruth, mujer moabita que se casó con un israelita. Este se había trasladado con su familia a Moab debido a la hambruna existente en Israel. A su muerte, Ruth volvió a Belén con Noemí, su suegra. Ruth fue bisabuela del rey David, así como lo habíamos nombrado anteriormente, que Ruth tenía un parentesco, cierto, familiar con el rey David. Y era su bisabuela y antepasada de Jesús. Lo podemos ver en Mateo 1.5. La nombra en la genealogía. Tema y propósito de este libro. Libro del Antiguo Testamento que relata la historia de Noemí y Elimelech, que tuvieron que dejar su ciudad, Belén, debido a la hambruna asentándose en Moab. Elimelech y sus hijos murieron. Noemí se quedó con sus dos nueras, ambas moabitas. Cuando decidió volver a su tierra, liberó a las dos de cualquier obligación con ella y les aconsejó quedarse en Moab. Ruth, llena de devoción por Noemí, su suegra, volvió con ella a Belén. Una vez allí se casó con Booz, un pariente,
y fue antepasada del rey David y de nuestro Señor Jesucristo. El libro muestra el importante papel que una extranjera desempeñó en el plan de salvación de Dios. Recordemos que Ruth estaba con Noemí y desde Moab llegó acá a trabajar a una viña de Booz. Ruth la clasificaron, ¿no? Podemos decirlo que la clasificaron, o no, se caracterizó, esa es la palabra correcta. Ruth se caracterizó por ser una mujer trabajadora, sujeta, empeñosa, muy obediente y plenamente con un corazón lleno de amor por su suegra, por no dejarla sola. Imagínense, Ruth, viuda con su suegra, Ruth iba a trabajar a los campos y llevaba lo necesario al hogar para vivir. Pero Booz, que era el dueño de todas esas tierras del campo, le sorprendió su actitud, su buena actitud para trabajar, su buena actitud para desempeñarse. Mujer trabajadora, mujer valiente, esforzada, virtuosa. Y Booz le pareció, le cayó mucho en gracia y la cortejó. Y al final se casó con ella. Este libro indica un propósito histórico, ya que tiene muchas aristas que son determinantes. Dice, Ruth la Moabita ilustra que el plan de redención de Dios se extendía más allá de los judíos a los gentiles. Recordemos que Ruth no era una judía, era gentil, porque era de Moab, ¿cierto? Ruth demuestra que las mujeres son coherederas con los hombres de la gracia de la salvación de Dios. Ahí es cuando no sabemos, no podemos encajar a Dios en un cuadrado, ¿cierto? Nosotros somos cuadrados para pensar, pero Dios no es cuadrado, tiene varias aristas. Ruth demuestra que las mujeres son coherederas, ahí lo dice, ¿cierto? De la gracia y la salvación de Dios. Ruth retrata a la mujer virtuosa de Proverbios 31:10. Lo podemos ver en Ruth 3:11. Que dice, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Entonces esa mujer virtuosa que se habla en los proverbios, habla de Ruth, sí, habla de Ruth. Ruth describe la soberanía de Dios en Ruth 1:6 y 4:13 y su cuidado providencial de personas al parecer no importantes en momentos que se ven insignificantes y que resultan cruciales para cumplir la voluntad de Dios. Ruth junto a Tamar, ¿cierto? Junto a Rahab y Betsabé son parte de la genealogía mesiánica. Si ustedes empiezan a ver Ruth, Tamar, Rahab, Betsabé, son parte de la genealogía de Jesucristo. Vos, como un tipo de Cristo, ¿cierto? Se convierte en el pariente redentor de Ruth. Vos, los eruditos de la palabra, eh, muchos textos bíblicos o teológicos o muchas veces lo clasifican a vos como un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque llegó como como un redentor, como un salvador para Ruth que era gentil. Por eso lo llaman como una especie de Cristo a vos. Derecho de David y por lo tanto el derecho de Cristo al trono de Israel es rastreado de regreso hasta Judá. Eso lo podemos ver en Ruth 4:18 al 22 o en Génesis del 49 del 8 al 12. Biblia confirma Biblia. También dice otro punto en esta diapositiva. Al ser Samuel el autor, produce una conexión entre el tiempo de los jueces a la monarquía de Israel. También nos demuestra un carácter pastoral, fidelidad, lealtad por parte de Ruth. Obvio, el carácter pastoral, amor, ¿cierto? Preocupación, estar pendiente. Ella estaba pendiente de su suegra, de la casa de su suegra, que su suegra estuviera bien, que no quedara sola. Es un carácter pastoral. Fidelidad, lealtad por parte de Ruth a su suegra y después también a Booz, que fue su esposo. Y ahí podemos llegar al fin del libro de Ruth. Es muy precioso, es muy bonito, deja una enseñanza enorme. Y recuerden,
el libro de Ruth, la vida de Ruth, lo que aconteció, estaba en el tiempo de los jueces, en esos tiempos. Así que, amados hermanos, esta ha sido la clase de este día martes. Espero que les haya gustado, espero que hayan podido entender un poquito más de los libros históricos. Las preguntas me las hacen llegar, me pueden llamar por teléfono, me pueden enviar WhatsApp, me pueden enviar audios para cualquier tipo de pregunta y yo se la contesto inmediatamente. Los amo mucho en el amor de Cristo, que Dios los bendiga. Shalom. Nos vemos el próximo martes.